Bien, a todos una vez más, muy buenos días. Estamos iniciando la valoración del tema áridos y agregados empleados en la construcción, ¿no? Vamos a sobre todo hacer énfasis en los áridos empleados en los hormigones, ¿no? Agregados para hormigón. Procesamiento, áridos y agregados. Ok. Pasamos un poquito a lo que ya vimos hace algún tiempo, ¿no? Hemos visto que es necesario, existen, según el tipo de agregado que deseemos obtener o trabajar, naturales y artificiales. Los naturales sabemos que tienen una especie mecánica buena, de regular a buena, ¿no? Las encontramos en las faldas de los cerros, ¿no? En los lechos de río, etcétera, arenas, ahí están. En cambio, los artificiales son piedras, vamos a decir, procesadas, son piedras que han sido destruidas, han sido rebajadas de tamaño, eso dijimos, ¿no? Y hemos estudiado también de forma rápida las etapas de las diferentes clasificaciones para tener una amplia variedad en tamaño de granos. También hemos visto qué son los áridos, la diferencia entre grave y cascajo, y hemos visto también las diferentes mallas. Revisen los videos, por favor, ¿sí? Revisen los videos. Hemos estudiado esta partecita ya de forma muy interesante. Y es más, hemos incluso hablado de los hidrociclones como elementos clave para clasificar arenas, ¿sí? Ahí hemos visto también que los artificiales son procesados, ¿no? Y son materiales hechos de tamaño de grano muy fino. Es decir, si hablamos de la clasificación, esto vamos a ver más adelante también, según su tamaño, los materiales agregados se clasifican en gruesos y finos. Eso es necesario entender, ¿no? Pero, ¿en qué procesamos los materiales pétreos? Ya habíamos visto esto. La idea es tener este procesamiento, ¿no? La roca vamos a ir fragmentando por golpes. Y esos golpes se realizan en diferentes equipos. Estos dos que estamos observando se conocen como chancadoras de muelas, ¿sí? ¿Sí? La roca ingresa acá y esto va golpeando, la va fragmentando y va retirando. Vimos un videito también de esto de forma rápida, ¿no? Estas serían las chancadoritas de muelas. Estas serían las más usuales, ¿no? En chancadoras de muelas. Porque estas chancadoritas, y dependiendo mucho de qué tonelaje yo desee tratar, ¿sí? Las chancadoras también están a disposición de cuántas toneladas por hora. Obviamente, mientras más tonelaje, la chancadora es mucho más grande, eso hay que tomar en cuenta. Y es el procesamiento. Las rocas ingresan, esto va golpeando de forma continua, y aquí tenemos rocas de menor tamaño, ¿no? Eso es lo que hemos observado en los videos que hemos visto de chancadoras de muelas y chancadoras de mandíbulas, ¿no? Mandíbulas es lo que hemos observado. ¿Qué más hemos observado? Las chancadoras de conos. Esto también hemos observado que es una de las más modernas. Este tipo de chancadoras no solamente tienen un ingreso de boca, como tenemos acá en las chancadoras de muelas, o de mandíbulas, sino tienen un ingreso por ambos lados, ingresa por toda la periferia y podemos tener mayor procesamiento, mayor tonelaje en menor tiempo. Dato importante, ahora sí vamos a repasar esta partecita, ¿sí? ¿Qué vamos a mencionar de los agregados? La resistencia del agregado depende de su naturaleza, obviamente. Si yo quiero agregados que soporten más carga, que tengan mayor dureza, sean más resistentes, también tengo que escoger pétreos que también tengan esa misma naturaleza. Yo no puedo obtener agregados de piedra pómez y esperar que sean agregados más gruesos o más duros, ¿no? Eso es obviamente ilógico. Por eso dice depende de su naturaleza, ¿no? Se deben buscar yacimientos próximos a la obra. Este es un dato importantísimo. Cuando uno va a empezar a trabajar en construcción, uno de los primeros valores o valoraciones que tiene que hacer necesariamente es el de encontrar yacimientos de agregados que no estén muy lejos. En el área urbana, es decir, en la ciudad y demás, ¿no? Necesitamos ubicar disposición o tener a disposición agregados, dependiendo mucho de cuánto es el volumen que vamos a emplear, dato necesario. En algunos casos se pueden comprar en ferreterías, pero no se utiliza un cubo, se utilizan muchos cubos, 150, 200, 300 cubos, y eso es un volumen bastante apreciable. Entonces, necesitamos encontrar yacimientos próximos a la obra.
Y aquí tenemos esta gran diferencia, ¿no? Si hablamos de agregados gruesos, estamos hablando de 2.5 milímetros, ¿no? Hacia adelante. Algunos dicen incluso 5 milímetros y no está mal, ¿sí? Agregados gruesos de 5 milímetros hacia adelante, si 2, 3 pulgadas, está muy bien. Agregados finos de 2.5 milímetros a 0,08 milímetros, ¿no? Y también tenemos el polvo mineral que es de 0,08 milímetros menor a ese tamaño, ¿sí? Esto sería entonces una clasificación rápida según el tamaño de grano. Una vez más, puede ser desde 2.5. En algunos textos dice 5 milímetros. También vale. No podríamos entender como agregados gruesos desde 2.5 milímetros o 5 milímetros, ¿no? A más tamaño, ¿no? A mayor tamaño. A mayor tamaño. ¿Sí? Los finos están entre 2.5 a 0,08. Esto no va a variar mucho. El polvo mineral es de 0,08 milímetros. Son datos necesarios para entender. Ok. Esto entonces vamos a reducir un poquito de tamaño para observar que lo siguiente. Vamos a dar paso a esta redacción, que es interesante. Aquí estamos hablando de las características de los áridos para carreteras. ¿Sí? También tiene características similares si hablamos de los empleados para hormigón. ¿No? Dice, las características físicas de los áridos se requieren para su empleo en firmes, ¿no? Son una consecuencia lógica de su naturaleza. Ya sabemos que mientras la piedra sea más dura, el agregado va a ser más duro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pechos que se utilizan sobre todo para áridos en carreteras? Basaltos, sofitas, pórfidos, cuarcitas, etcétera. Cuarcitas son los más duros, pero son los más difíciles de conseguir, ¿no? Los criterios económicos son los que más influyen al final. Obviamente, si la cuarcita es más cara y la ofita es más barata, entre comillas, ¿no? Nos conviene áridos de ofita, porque no vamos a utilizar un cubo, repito, vamos a utilizar más de 100 cubos, dependiendo mucho de cuál sea el volumen de trabajo que vamos a realizar, ¿no? Si es un cubito, obviamente la diferencia en costo no es tanta, pero si es 100 cubos, ahí obviamente el costo del material, en este caso de este recurso, importa y mucho. Muy bien. El tamaño de los áridos puede clasificarse en gruesos, finos y polvo mineral. Ya hemos visto ahorita cuál es la clasificación. ¿Qué más podemos decir de los áridos? Sí, las principales características de los áridos. ¿Qué debo de tomar yo en cuenta? En principio, propiedades geométricas, la distribución granulométrica, compacidad y capacidad portante, forma y angulosidad. Ah, ok. Distribución granulométrica sabemos que está referido exclusivamente a la clasificación en tamaño de grano. ¿A cuál se refiere, ingeniero? A esto que ya hemos comentado, ¿no? A este tema de las mallas. Cuando hemos hablado de las mallas, ¿sí? A eso se refiere. ¿Qué tan grande es el tamaño de grano? ¿Qué será compacidad y capacidad portante? Bueno, la compacidad es esa capacidad de rellenar, entre comillas, los espacios vacíos. Cuando hablamos de compacidad en pétreos, ¿no? En pétreos, estamos hablando de ese espacio vacío, ¿sí? Es el valor resultante de la relación entre el volumen real de una piedra y el volumen aparente. Cuando nosotros tenemos espacios vacíos, existen, según el tamaño de grano, pechos que pueden ocupar esos espacios vacíos. Eso también se define como compacidad. Si los pechos son demasiado grandes, la compacidad es pobre, van a haber mayor espacio vacío entre piedra y piedra. Por eso necesitamos tener una amplia gama de tamaños de grano. No solamente se utilizan gruesos, también se utilizan finos por ese motivo, ¿no? Forma y angulosidad, que vamos a verlo más adelante. Propiedades mecánicas. Tienen que ser resistentes al desgaste, resistentes al pulimiento, ¿no? Ausencia de impurezas. ¿Cuáles son las impurezas que más encontramos en los agregados? Eso también nos ha hablado Linet, no recuerdo. Arcillas, material orgánico. Las arcillas, ¿por qué? Porque tienden a ensuciar, ¿no es cierto? Ensucian el cemento y esto le va a restar resistencia mecánica. Y el material orgánico, de seguro que muchos de ustedes han observado hormigón, ¿no? Con moho. ¿Quién ustedes ha observado hormigones con moho o enmohecidos?
o con hongos. ¿Alguna vez? ¿Alguien tal vez ha Sí, observado? cuando, ¿Observaron? ¿Sí o no? Es, entre comillas, relativamente normal encontrar ese tipo de problemas. A ver, aquí os paso una imagen de ese tema, ¿sí? Este es una imagen, ¿no? Miren ustedes cómo el hongo, ¿no es cierto? Y obviamente moho se está pegando en toda la superficie del hormigón. Mm, ¿Esto por qué se produce, ingeniero? Porque es muy probable de que el árido que hemos ido empleando nosotros haya ya tenido material orgánico internamente. El hormigón es poroso. Ah, los agregados son porosos. Entonces, entre los agregados se va depositando la materia orgánica y tarde o temprano va a ir creciendo. Sí, se va a revelar. Entonces, es así como va a quedar. Por eso no conviene que tenga como impurezas ni arcilla ni material orgánico. Hay que tener mucho cuidado con los agregados. Por eso hay que lavarlos. ¿Sí? Inalterabilidad. Al decir inalterabilidad, estamos diciendo que debe conservar propiedades físicas y químicas. No puede ser que con mayor peso se vaya disgregando o que con la heladicidad, y esto pasa mucho en agregados que son muy porosos, también vaya perdiendo propiedades físicas. Tiene que ser inalterable. Y adhesividad, que el agregado facilita la formación de la masa de hormigón conservando su resistencia mecánica. Estas son propiedades características de los agregados, ¿no? Propiedades mecánicas, ausencia de impurezas, inalterabilidad, adhesividad y las propiedades geométricas. A ver, entonces, dato importante. Si hablamos de los hormigones, ¿sí? Los agregados tienen estas propiedades también, geométricas, mecánicas, impurezas, inalterabilidad y adhesividad. Pero hay un dato extra ahí en hormigoncitos. Tenemos que saber diferenciar entre gravas y cascajo. Decimos, ¿no? El hormigón es un material de construcción constituido por áridos, que son las rocas, ¿cierto? De tamaño limitado. Ah, según el tipo de hormigón y según el espesor, el ancho del hormigón, podemos utilizar áridos o más gruesos o más finos. Es un dato importante. No conviene utilizar áridos muy gruesos ni tampoco muy finos. De eso también depende la resistencia mecánica del hormigón. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos dice, a este material básico y en el momento de su amasado pueden añadirse otros productos materiales o aditivos para mejorar algunas características determinadas. Eso ya cuando hablamos de la fluidez del hormigón o resistencia mecánica del hormigón. Pero al hormigón, ¿quién le va a transmitir sus propiedades mecánicas? Son los agregados, son los áridos, ¿sí? Si el árido tiene una resistencia de 10, por decirlo así, el hormigón también va a tener una resistencia de 10 o tal vez 10.5. Si el árido tiene una resistencia de 5, el hormigón va a tener una resistencia de 5 o 5.5. Es lo que va a pasar, ¿sí? ¿Por qué aumenta un poquito más? Por la presencia de cemento, pero si es puro cemento, no garantiza que el hormigón también sea bueno. ¿Quién le transfiere propiedades mecánicas al hormigón? Son los pétreos, son los agregados, ¿sí? ¿Y cuánto de hormigón emplean o cuánto de áridos se emplea en volumen? Del 75 al 80% del hormigón son agregados, ya sean arenas, cascajos, gravas, son pétreos. Por eso es la importancia del estudio de los agregados. A ver, aquí vamos a tener un dato importantísimo. Miren, inicialmente tenemos aire, agua, áridos gruesos, áridos finos y cemento. Es así como empieza a amasarse. Así es como vamos a amasar inicialmente el hormigón. Y una vez concluido el amasado, la reacción química del agua con el cemento va a producir este tipo de elementos, ¿no? Estos eran los porcentajes iniciales. Ahora tenemos estos porcentajes. ¿El cemento se ha reducido un poco? Sí. ¿Por qué? Porque ha ido reaccionando con el agua. Estos son los productos sólidos de la hidratación. Ah, es lo que ha pasado entre el cemento y el agua. Esto es lo que va a conglomerar toda la masa, ¿cierto? Tenemos aquí también el agua que está en los poros de los agregados, como agua de gel.
agua capilar, el agua que está de forma superficial. Los áridos obviamente van a mantener su volumen, los finos y los gruesos. Entonces, miren, la reacción del agua con el cemento está produciendo agua capilar, agua porosa en gel, la producción de los sólidos de hidratación y el cemento, ¿no? Solamente esta. Ah, entonces hablamos solamente de los agregados. Los agregados van a mantener su volumen, no están teniendo ni reacciones químicas ni físicas. Obviamente la unión, que es un conglomerado, como lo decía hoy Ángeles, se debe gracias al cemento, ¿sí? Pero va a mantener el volumen, sigue siendo el volumen. Entonces alguna variación muy leve, pero generalmente mantiene el volumen, a menos que haya muchos finos en los áridos finos, y esos finos también, obviamente, vayan a ser un poco constantes, ¿no? El tamaño de grano ya sabemos, por eso dijimos, ¿no? Si hablamos menor a 5 milímetros son arenas, mayor a 5 milímetros son gravas, cascajos. Esto ya lo hemos comentado hace un momento atrás. Si tomamos en cuenta la diferencia entre grava y cascajo ingeniero, ya lo vimos también, pero los repasamos. Y miren este pedacito de hormigón, este está lleno de cascajitos. ¿Por qué sé que es cascajo ingeniero? Por la formita, son redonditos. Ah, entonces cuando son redonditos, ¿tienen buena o mala adherencia? Bueno, la adherencia cuando son muy redonditas las piedras no es muy buena. En cambio, en la grava, que tiene estas formas, por las puntas que tiene, la adherencia en el hormigón, debido a las gravas, a la forma de las gravas, es mucho mejor que los cascajos. Ah, entonces, conviene que si hablamos nosotros, si hablamos de agregados, conviene utilizar gravitas. Ah, cascajo puedo utilizar, sí, pero si tienes opción de utilizar más gravas, mejor, porque la grava mejora la adherencia al interior del hormigón. Entonces, en resumen, ingeniero, ¿cuál tendría que ser la forma de un agregado? Ah, debería ser angular. Esta es redondeada, ¿no? Esta es redondeada, no. Tiene que ser angular, tiene que tener ángulo, sí, como este, o como estito. Conviene. Si hablamos de la superficie, ingeniero, ¿cómo conviene que sea? ¿Que sea lisa o rugosa? No, conviene que sea rugosa. Si hablamos de la superficie, de una u otra forma, conviene que sea rugosa. ¿Por qué? Porque si es rugosa, estamos diciendo que tiene poritos en la superficie y esos poritos va a ser donde va a introducirse el cemento y va a haber mejor adhesividad. Si la superficie es demasiado, escúchenme bien, es demasiado lisa, no es bueno para los agregados, no es bueno para el hormigón que también tenga una superficie muy lisa, no es conveniente, ¿sí? Entonces, si hablamos de forma y superficie, la mejor forma es angular, hormigones, y la mejor forma o mejor superficie es rugosa. Esas son las dos condiciones claras. ¿Por qué? Bien, cuando hablamos en este caso de agregaditos, ¿sí? Tenemos una amplia variedad de agregados. Dijimos que hay agregados de granitos, ¿cierto? Areniscas, calizas, ¿verdad? También podemos encontrar, utilizar las escorias de la siderurgia como agregados, lo que comentaba su compañera, como agregados industriales o agregados también reciclados, ¿no? Eh, Tenemos que tomar en cuenta que las propiedades físicas y químicas, ya sean con agregados naturales o agregados reciclados, tienen que mantenerse. Volvemos un poquito atrás, ¿no? Estamos hablando de esta propiedad que hemos mencionado, de la inalterabilidad. No puede alterarse las propiedades ni con el paso del tiempo ni con el exceso de carga. Tiene que mantenerse, ¿sí? Ahora, observamos esta imagen. Esto es lo que sucede con árido, un agregado, cuando es sumergido, cuando está sujeto a humedad, ¿sí? En principio el agua está libre, ¿no? El agua está libre. Después el agua va a ingresar a los poros, entonces pueden producirse estos cuatro estados, ¿sí? El primer estado, que es el mojado con agua libre, es cuando la superficie está mojada por agua, simplemente, ¿no? Cuando está saturado con superficie seca, cuando el árido está seco, 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 va a quedar en esta forma, no hay agua, ni interna ni externamente.
Esta tendría que ser idealmente el estado del árido antes de emplearse con el hormigón. Porque si ya existe agua en el interior, esa agua hay que restarla del total de agua que se va a adicionar. ¿Sí? Repito, si el árido está mojado, como en este caso, el agua hay que calcular cuánto es el porcentaje de humedad. Y según el porcentaje de humedad, hay que restar a la cantidad de agua que se va a adicionar. ¿Por qué? Porque si no, vamos a poner agua en exceso. Y el hormigón, su material, con el cual hay que tener mucho cuidado. No hay que, no tiene que tener un exceso, tiene que tener la cantidad de agua necesaria. ¿Qué pasa cuando se encuentra húmedo o seco el aire? Bueno, existe un estado en que está medio seco, medio húmedo, ¿no? Este es un estado también. Los poros, miren, van formando, a diferencia de este primero, hay partes que están muy humedecidas y partes que están relativamente secas, ¿no? Y cuando secamos en estufa, bueno, podría tener un estado parecido a este. Idealmente tendría que estar en este estado o en este estado del árido, porque si tiene un poco de agua, ya sea tiene una humedad superficial o una humedad con agua libre, tiene que considerarse, tiene que restarse esa agua para empezar a realizar el amasado del hormigón. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque se produce un efecto conocido como esponjamiento. ¿Qué es el esponjamiento? Miren este dato interesante. Cuando la arena está seca, tiene este volumen, volumen sub cero. Cuando está húmeda, el volumen va a incrementar. Ah, esta variación de volumen se conoce como esponjamiento y se produce exclusivamente en arenas. Mm, ya. Entonces, si yo pido arena, ingeniero, y me está dando arena húmeda, es muy posible que la arena esté esponjada. Sí, no te están dando el volumen que deberían darte. Te están dando menos volumen. Dice, un cubo. Mentira, no es un cubo. Es menos de un cubo. Ingeniero, ¿y hasta cuánto se puede esponjar la arena? ¿Hasta cuánto se puede esponjar la arena? Bueno, la arena se puede esponjar de dos formas. Depende mucho si son áridos naturales, áridos procesados. En los áridos procesados, miren, entre un 5 a un 10% se puede llegar a exportar casi al 40%. ¿Qué significa eso, ingeniero? Que si tú pides un cubo de arena, no te estás dando un cubo, te están dando 0,6 de arena y el otro 40% es agua. Mm, Peor si es arena procesada, ¿no? Arena que está machacada, arena que está chancada, ¿sí? Se esponja más. En cambio, la arena de río, ¿no? Se esponja mucho menos. Igual, llegando a un porcentaje entre 5 a 10% de humedad, se está esponjando casi al 25%. ¿Por qué? Porque la arena de río, como ha sido lavada constantemente, ha ido bordeando sus ángulos, ¿no? Ha ido dando sus rectángulos, los áridos naturales, los poros también han ido cerrándose los poros, entonces no puede esponjarse mucho la arena que se cae directamente de la natural. En cambio, la arena machacada sí puede esponjarse. Sí. Este es un dato claro. Eso también las boquetas pasan con arena húmeda, con arena mojada, a veces chorreando agua. No te están dando la cantidad que debería ser, te están variando el volumen. Por eso no tienen que darte las, tienen que darte así como puntadita para tratar de compensar el esponjamiento de las arenas. Es un dato importante, ¿no? Y si hablamos de formas, ya hemos dicho que la mejor forma es la forma angular, ¿no? La muy angular como está, tal vez no de todo muy angular, tiene muchas puntas, pero sí una angular o subangular. Estas son las mejores formas para la grava. Porque si hablamos de cascajo, el cascajo está redondeado, ¿no? Este es cascajito. Hasta estos tres podrían ser cascajos. Las arenas o cascajos que se encuentran para hormigones en los lechos del río tienen esta formita. ¿Por qué? Porque han sido redondeadas, ¿no? Están todas redondeaditas, ¿no? Algunas pueden tener esta formita, pueden tener. ¿Ok? Eh, ¿Qué se quiere que trabajemos? Trabajamos con formas angulares o subangulares, son las más idóneas si hablamos de agregados para horno. Resistencia mecánica, ingeniero, ¿cuál es la mejor, el mejor árido? Ah, miren acá, de todos estos,
el que tiene mayor resistencia mecánica, Newton por milímetro cuadrado, resistencia a la compresión. Estos datos les he pedido. Cuando ustedes hagan sus posiciones, tienen que mostrar estos números. Estos numeritos son los que le ha faltado a la exposición de hoy, ¿no? Estos datos, porque si yo no parametrizo, no tengo números, lo que estoy diciendo es muy cualitativo y la ingeniería requiere de datos cuantitativos, ¿no? Eso tiene que tomar muy en cuenta, ¿ok? Bien. Eh, eh, ¿Cuál es el árido con mejor resistencia a la compresión? El que deberían usar siempre debería ser la cuarcita. La cuarcita está soportando 250 newtons por milímetro cuadrado. Vaya, qué interesante. Sí, está empleando, ¿no? Tiene esa resistencia. ¿Y por qué no hacemos todo con cuarcita? Porque el árido de cuarcita es relativamente caro. Entonces, vamos a utilizar el segundo que tiene más resistencia, granito. Ah, miren, granito, ya se ha interesante. ¿Cuánto está soportando? 180 newtons por el milímetro cuadrado. Vaya, qué interesante, ¿no? 180 newtons. Es el segundo que tiene mejor resistencia. El tercero, los esquistos. Ah, 170. 150, la caliza. Ah, muy bien. 140, la piedra gnés y el mármol 110, ¿no? Entonces, estos datos son importantes. Así en función al árido que yo tengo, puedo ver cuánto va a soportar. No voy a utilizar yo áridos de piedra gnés, ¿no? Si es que necesito una resistencia a la compresión de más o menos unos 150 o 170 kilómetros cuadrados. Es un dato que tengo que conocer muy bien, ¿sí? Y ya para ir finalizando, vamos acá el análisis granulométrico. Sabemos que el análisis granulométrico es agarrar e ir separando los áridos en diferentes tamañitos en estos tamices, ¿no? Aquí tenemos tamices para áridos gruesos y tamices para áridos finos. La malla va cambiando, eso hemos visto, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo ver cuál tamaño de grano? Tengo que hacer un muestreo de todo mi yacimiento o de todos mis cubos de arena o de grava para ver cuál es el tamaño que más predomina, ¿sí? Esto se hace en laboratorio. Y con esos datos vamos obteniendo gráficos. Aquí, por ejemplo, por mencionar un ejemplito, ¿no? Tenemos acá esto. Acá tenemos el porcentaje acumulado, el porcentaje que pasa. Mira, aquí tenemos que aquí el 0% pasa al 92%. Según este análisis, ¿qué podemos decir? Aquí tenemos 8, 24, 35, 64, 83, 100%. El parcial, 8, 16, 29, 19. Ya. Resulta que el mayor porcentaje, el mayor porcentaje, está más o menos en un tamiz de 0.63. Este es un análisis debe ser un análisis para arenas. Entonces, 0.63 milímetros es el que está casi al 30%, ¿sí? Ya. Entonces, la arena no es muy fina, porque la arena gruesa, 5 milímetros, 8%, es poquito. Ya, menos grande, 2.5, 16%, ya todavía. El 0.63, 29%. Y los que son más finitos, 0.33, 16, todavía son más poquitos, ¿no? 19. Entonces, el mayor porcentaje está entre el 0.63 y podríamos decir 2.5 sumando estos dos, ¿no ve? Este análisis me permite determinar cuál es el tamaño de grano de todo mi banco de arenas o de todo mi banco de agregados, ¿sí? Esto también ustedes lo van a revisar, lo van a estudiar bastante en suelos. ¿Por qué? Porque según esos estados podemos encontrar estas gráficas. Ya sé cuánto es el tamaño de grano, este es el porcentaje de paso por un lado, ¿sí? Y según el porcentaje de abertura. Ok. Hemos hablado entonces de forma rápida de todos los aspectos más relevantes que corresponden a los agregados empleados en hormigón. Mucho cuidado, por favor, con los conceptos químicos hasta este momento. ¿Alguna duda?